Hola a todos. Vamos a empezar ahora con una serie de vídeos que conforman el curso de Función Pública de Galicia, en donde pues abordaremos, digamos, el régimen jurídico de los empleados públicos de la comunidad autónoma. Estamos hablando, en definitiva, de la Ley 2/2015, que se edita en desarrollo de la legislación básica que aprueba el Estado a través del Estatuto Básico del Empleado Público, y en donde pues contiene, digamos, las normas aplicables a los empleados públicos en general y los funcionarios muy en particular. Comenzamos hablando del objeto de la ley, en donde pues dicho objeto, como veis ahí en esa diapositiva, pues es regular el régimen jurídico de la función pública gallega, así a grosso modo, claro. Pero ya más concretamente, el objeto es determinar las normas aplicables a todo el personal al servicio de las administraciones públicas, incluidos en su ámbito de aplicación. Claro, ¿qué quiere decir esto? Pues, por un lado, vamos a configurar, digamos, lo que son normas aplicables a cualquier empleado público, es decir, ya sea personal funcionario, personal laboral, personal estatutario, personal directivo, personal laboral de empresas públicas, ¿vale? Pero concretamente, digamos, vamos a determinar con precisión, ¿no?, como os dice aquí, lo que son las normas aplicables al personal al servicio de las administraciones, porque claro, dentro del sector público no todos son administraciones, existen empresas públicas, entidades públicas empresariales, en donde ya digamos ahí las normas de personal pues ya van a ser propias, ¿no? Tal como nos decía la LOFASGA, pues le aplicaremos las normas de personal relativo a la composición de tribunales, las bases de las convocatorias, ¿no? Pero después tienen normas propias de personal. Bien, continúa hablándonos de los principios informadores de la función pública, ¿no? Principios que yo llamo principios sí, jódete, como veis aquí, ¿no? Es decir, en lo que ya nos están anticipando que sí, te estás aquí matando a estudiar, pero ya verás cuando estés dentro lo que te espera, ¿no? Pues eso, por desgracia, es lo que ocurre. Con esto no estoy desanimando al estudio, pero sí es cierto que la función pública, vista desde fuera, se ve más bonita de lo que realmente es desde dentro, ¿no? Esos principios que están, digamos, forman este acróstico, si los ordenamos de ese modo, no es el orden de la ley, pero que tenéis ahí detallados, como servicio a la ciudadanía, igualdad, mérito y capacidad en el acceso, ¿no?, las oposiciones, sometimiento pleno a la ley y el derecho de todos los empleados públicos, igualdad de trato entre mujeres y hombres, jerarquía de la atribución, en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones, es decir, estamos en una institución muy jerarquizada, objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio, que esto se va a garantizar con unas fuertes medidas de incompatibilidades, desarrollo y cualificación profesional permanente, ¿no? Es un derecho de todos los empleados, pues precisamente el que exista una formación permanente y que podamos asistir a cursillos de reciclaje, ¿no? Evaluación y responsabilidad en la gestión, ¿no?, en donde se van a evaluar nuestro trabajo y, pues, en cierto modo, se hará depender nuestras retribuciones de ello. Transparencia, en donde, digamos, todas las medidas en materia de función pública, todos los procesos van a ser objeto de publicación en el portal de transparencia. Y eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos, ¿vale? Es decir, vamos a ver que esta planificación que hacemos a través de los planes de empleo, ofertas de empleo público, pues tienen que responder a un principio de eficacia en el cumplimiento de objetivos, claro. Además, pues a los principios ISIJODT le añadimos el de negociación colectiva, coordinación y cooperación ya con otras administraciones, ¿no?, que son básicamente esos. En cuanto al ámbito de aplicación, el ámbito de aplicación, claro, ¿qué entes se someten a esta ley? ¿Qué entidades? La Xunta, evidentemente, ¿no? La Ley de Empleo Público de Galicia afecta a los empleados públicos de la Xunta de Galicia, pero además a todos sus entes instrumentales, ¿vale? Es decir, a los que vemos en el artículo 45 de la LOFASGA, es decir, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias autonómicas, consorcios autonómicos, sociedades mercantiles y fundaciones. Además, a todos los entes de Galicia y sus entes instrumentales, es decir, los organismos que dependan de dichos entes, es decir, ayuntamientos, diputaciones y los organismos autónomos o otras empresas que puedan crear. Y las universidades públicas gallegas, ¿vale? Es decir, las tres que tenemos.
Una de las cuestiones más complicadas, ¿no?, que más enfarragosas de la ley, ¿no?, es, digamos, el ámbito de aplicación, pero ya por el personal, ¿no? Porque, digamos, si te lees la ley vas a ver que empieza hablando de que unos se le aplica, a otros parece que no, otros de esa forma subsidiaria, otros... Bien, desde mi punto de vista, la aplicación de esta ley pues responde a este esquema, ¿no?, en donde podemos diferenciarlo de una forma por su aplicación según el tipo de personal. Entonces, tenemos que partir del hecho de que si el personal es funcionario y presta servicio en las entidades que hemos mencionado antes, Xunta, antes adscritos, entidades locales y universidades, como norma general se te va a aplicar esta ley, con las siguientes salvedades. El personal investigador, en donde el personal investigador le vamos a aplicar esta ley, ¿no?, como veis aquí. Pero, claro, estos pueden tener normas singulares. Pueden tener a mayores normas particulares que particularicen su régimen jurídico. ¿Qué pasa con los docentes y sanitarios? No se aplica. No olvidéis que los docentes realmente son personal del Estado, ¿vale? Que aunque trabajen para la Xunta, les paga la Xunta, son personal de la Administración General del Estado, ¿vale? No se aplica. Ni la carrera, ni las retribuciones complementarias, ni la movilidad entre las administraciones públicas. Estos tienen un régimen distinto y además suele ser un régimen ya estatal, ¿vale? Y el sanitario tiene un estatuto marco, ¿no?, también es una norma estatal, en donde pues precisamente aquí tienen unas características propias. ¿Qué quieren decir estos? Es decir, los del Sergas y los profesores, pues... ¿Qué le podemos aplicar aquí? Cuestiones residuales, cuestiones muy residuales en cuanto a los derechos, permisos, licencias y, digamos, en algunos casos también alguna situación administrativa y el régimen disciplinario. Eso sí, el régimen disciplinario se le va a aplicar a todo el mundo. En los entes locales y la policía local se le va a aplicar el título 10, ¿vale? El último título de la ley es el que se le aplica a los entes locales. Porque no olvidemos que el personal de estos entes, que la policía local, tienen su propia normativa en la ley de bases de régimen local, en la ley de administración local de Galicia, ¿vale?, en donde ya tienen unas particularidades. Pero sí, claro, ¿le aplicamos esta ley? Sí, el título 10. ¿Y qué pasa con el personal de administración y servicios de las universidades? El PAS es de aplicación supletoria, ¿vale? Porque este personal tiene, digamos, una normativa propia, que es aparte de la ley orgánica de universidades, tiene, digamos, el propio estatuto de la universidad, ¿no?, en donde, para las cuestiones no contempladas en dicho estatuto, podemos acudir a esta ley. Ahora bien, si el personal es laboral que trabaja para estos entes que hemos visto, de esta ley realmente lo único que le vamos a aplicar son estas tres cuestiones: el código de conducta, los derechos colectivos y el régimen disciplinario. Que, como he anticipado, el régimen disciplinario sí se lo vamos a aplicar a todo el mundo, ¿eh? Así como, básicamente, los derechos colectivos también es otra cuestión, y el código de conducta es una cuestión que incluso a los anteriores les sería aplicable. Bien, con este esquema, pues precisamente ofrezco una visión distinta a, digamos, al galimatías que monta la ley en cuanto que si este le aplico, a este no. Básicamente esto se resume así desde mi punto de vista. Pero también tenemos unas especialidades. ¿Qué pasa con los funcionarios de los órganos estatutarios? La regla general es que estos individuos, es decir, funcionarios del Parlamento de Galicia, do Valedor do Pobo, do Consello de Contas, todos estos, la regla general es que se aplica por remisión. Ojo, la remisión no quiere decir que es subsidiario, solo te lo vamos a aplicar si su normativa se remita a esta, solo en ese caso, salvo el Consejo Consultivo de Galicia, que ahí sí se aplica supletoriamente, porque nos lo dice ya la propia ley del propio Consejo Consultivo de Galicia, y esta vino a ratificar lo que dice esa ley, ¿de acuerdo? En donde el personal que está ahí escrito, sí podríamos acudir a esta ley en caso de que su normativa propia no contemple situaciones que resuelvan una situación. En cuanto al personal de justicia, ya deberíamos saber que esto es un mundo aparte, es una legislación totalmente distinta, en donde solo se aplica el 151.1g de esta ley, que es el que habla de las unidades electorales, ¿no?, en donde pues configura
como unidad electoral, pues precisamente en la provincia, a todo el personal de justicia. Bien, continúa la ley hablándonos de las competencias. Las competencias, pues en la ley os vienen ordenadas pues por órganos: competencias del Consejo, competencias del consejero competente en materia de función pública, consejeros del competente respectivo, ¿no? Bien, yo aquí he querido, digamos, hacer un enfoque distinto, ¿no? Un enfoque distinto en función de las cuestiones que nos afecten, donde, pues, por ejemplo, veis que agrupo las competencias en función ya de situaciones, ¿no? Como es la adquisición y pérdida. Pues claro, situaciones que tengan que ver con la adquisición y pérdida. ¿Quién convoca oposiciones? Pues el de función pública. ¿Quién nombra? El de función pública. ¿Quién nombra interino? El de adscripción. Bueno, es decir, tengo aquí un orden, este esquema además lo podéis descargar desde el propio curso, en donde responde a un orden más lógico en cuanto a la vida administrativa del funcionario, del empleado público, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, agrupo las cuestiones que afectan a la adquisición y pérdida, aquí a la movilidad y carrera profesional, como veis, ¿no? En donde, claro, ¿quién convoca provisión de personal funcionario? El consejero de adscripción. ¿Quién reconoce la progresión alcanzada? El consejero de adscripción. ¿Quién resuelve situaciones administrativas? El de adscripción. ¿Vale? Y autoriza la comisión de servicios de función pública, etcétera. Es decir, son cosas que tienen que ver con la movilidad y la carrera profesional. ¿Quién toma decisiones en cuestiones de la ordenación de la función pública? Aquí lo tenéis también. Aquí ya entran muchas cuestiones ya del Consejo de la Xunta, claro, temas de ordenar, de poner orden en la función pública, de legislar. Pues aquí ya va a entrar o el de función pública o el Consejo de la Xunta, ¿no? Y en cuanto a la negociación colectiva, pues ahí también tenéis las competencias ordenadas por esa función, ¿de acuerdo? En donde, pues, echarle un vistazo, es un esquema además que podéis descargar e imprimir, en el que yo considero, desde mi punto de vista, cuando era opositor, mucho más útil que, digamos, la retahíla, ¿no?, más árida que nos ofrece la ley, en donde nos, digamos, pues al ordenarlas por grupo, está bien, ¿no? Es una forma también distinta, está bien, de ese orden, pero a mí siempre me gustó más este. Bien, deciros también, además, que con esto de las competencias, ¿no?, con esto de las competencias existe siempre un truco, ¿no? Con esto ya termino esta introducción a este tema, y es que existe un truco que, aunque no es infalible, repito, no es infalible, a mí siempre que era opositor me daba muy buen resultado, ¿no? Y es que tenemos que tener en cuenta que un funcionario tiene una doble, digamos, adscripción, ¿no? Una adscripción orgánica y una adscripción funcional, ¿no? En donde todos los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Galicia tienen una adscripción orgánica a la Consellería de Función Pública, es decir, a la Consellería de Hacienda, pero funcionalmente están adscritos a donde prestan servicios, es decir, la Consellería de Montes o la Consellería de Asuntos Varios, ¿vale? Bien, entonces, como norma general, yo solía mantener un criterio que me evitaba tener que estudiarme estos listados, y es que, digamos, si hay que tomar una decisión, ¿no?, en tu vida administrativa, que esa decisión tiene que ir a registro de personal, es decir, forma parte de lo que se llamaba antiguamente tu hoja de servicios, de tu historial, pues esa decisión siempre tiene que ser tomada por función pública, ¿vale? Aquellas cosas ya que afectan al día a día, que no van a tu historial, ¿no?, que van a quedar ahí para toda la vida, ese tipo de decisiones ya las va a adoptar el consejero, tu jefe, es decir, donde prestes servicios, ¿de acuerdo? Repito, insisto, no es un sistema infalible, ¿eh? Tiene algún fallito, pero, digamos, es una regla general bastante válida, en que en un porcentaje muy elevado nos permitiría resolver este tipo de preguntas con éxito. Y sin perjuicio, evidentemente, que hay unas decisiones que son del Consejo de la Xunta, en donde ya, evidentemente, estamos ya hablando de decisiones de ordenación, ¿no? Y después hay una muy especial, que es evidentemente declarar la pérdida de condición de funcionario, que es el Consejo de la Xunta, ¿no?, que es algo bastante serio eso. Digamos, es una excepción bastante, que eso va a hoja de servicios, claro.
Y por eso decía que no es del 100% fiable esta teoría. Pero digamos, si tenemos ahí 4 nociones, sobre todo relativas al Consejo de la Xunta, el resto de cuestiones pues podríamos solventarlo teniendo bien claro qué aspectos van a nuestra hoja de servicios, si tenemos claro qué aspectos van a nuestra hoja de servicios y aquellos no. Bien, pues hasta aquí, digamos, esta introducción, ¿no? En este vídeo introductorio a esta ley. En los siguientes vídeos iremos avanzando, pues precisamente en la clasificación de funcionarios, en los derechos, situaciones administrativas, régimen disciplinario, etcétera, etcétera. Bien, hasta el siguiente.